Fíjense que como consejero he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas y hay algo que me ha tocado escucharlos, en donde a veces con profunda tristeza me han comentado que en alguna etapa de sus vidas, cuando estaban más jóvenes, estuvieron bien encendidos espiritualmente. No necesariamente en una iglesia cristiana, sino en la fe que practicaban y que les fue dada en su juventud y en sus vidas. Muchos de ellos me decían que participaban en el coro, otros que participaban de retiros, y en alguna etapa de sus vidas estaban súper intensos espiritualmente, pero algo pasó, descuidaron ese fervor, descuidaron esa pasión por Dios y su vida cambió. Entraron a un vacío, a un olvido de Dios en sus vidas, algo inició, otra etapa comenzó en sus vidas y comenzó esa etapa que podríamos llamarle vacío o olvido de Dios. Sus prioridades cambiaron y ese hombre, esa mujer apasionada que hacía, que servía, que estaba entregado, cambió totalmente de prioridades y Dios fue algo que quedó de segunda, tercera vez en sus vidas y ya no más regresó eso a sus vidas. Entonces me comentan como consejero que están muy contentos y me hablan de esos tiempos, que sentían alegría, que sentían muchas cosas y me dicen: estoy muy contento de volver a retomar eso que alguna vez inició en mi vida. No sé en tu vida, no sé cómo estás, si estás en la etapa, en ese vacío de Dios, en ese olvido de Dios. No sé si estás con fuego. Jesús, las palabras de que Jesús utiliza, aún en las iglesias cristianas, no todos los cristianos estamos con fuego, ¿verdad? Jesús mismo a través de sus palabras, Él utiliza: vuelvan, regresen a su primer amor. También hay etapas en los cristianos en donde cambian nuestras prioridades, en donde se vuelven, en lugar de gratitud, queja, en lugar de servicio, indiferencia, en lugar de muchas cosas. En las palabras de Jesús es: regresen a su primer amor. Así que no sé en qué te encuentras hoy como un hombre o una mujer de fe, pero hoy vamos a aprender, porque ha llegado el turno de entrar a Génesis capítulo 38. Vamos a entrar en qué hace Dios. Yo quiero que tú y yo aprendamos en qué hace Dios cuando estamos en ese vacío, cuando nos hemos olvidado de Él. ¿Qué hace? Eso es lo que nosotros vamos a aprender en Génesis capítulo 38. El estudio de esta mañana se titula: La gracia de Dios a pesar de olvidarnos de Él. La gracia de Dios a pesar de olvidarnos de Él. Y bueno, ¿quién es ese hombre que vamos a abordar hoy? Porque estábamos en José. Estábamos en el capítulo anterior, Génesis 37, apenas comenzábamos. José está siendo vendido a los mercaderes ismaelitas. Y oye, ¿por qué vamos a ver esta otra persona que no es José? Porque les quiero aclarar que Génesis 38 hace un paréntesis, apenas vamos arrancando, hace un paréntesis y no va a hablar ni una cosa de José, sino vamos a hablar del cuarto de los hermanos, Judá. En ese momento, lo que nosotros vamos a ver en este capítulo 38, aunque vamos a tardar unos minutos platicando de este capítulo, aprendiendo de lo que Dios hace cuando nos olvidamos de Él, cuando no es nuestra prioridad, cuando no es nuestro primer amor. ¿Qué hace Dios? Vamos a leerlo en unos minutos, pero van a pasar en la narración más de 20 años, en un solo capítulo, más de 20 años. Entonces nosotros vamos a comenzar hace unos momentos anteriores a lo que vamos a leer. Judá estaba exponiendo y estaba actuando en su liderazgo, estaba negociando, estaban diciendo que si mataban a José, ¿qué le hacían? Y Judá, del que vamos a hablar hoy, es el que convence, el que argumenta con sus hermanos y le dice: mejor vendámoslo, ¿para qué nosotros ensuciamos nuestras manos de sangre? ¿Para qué hacemos esto? Es ese Judá. Entonces José lo ven retirarse, los mercaderes ismaelitas, y Judá no regresa a su casa.
Y es así como comienza Génesis 38. Vamos a leer los primeros 2 versículos, por favor, de Génesis 38. Génesis 38, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, dice, en esos días, se refiere cuando acababan de vender a su hermano, Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Versículo 2. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Vamos a detenernos, también acaba el 2, ahorita vamos a entrar a lo que sigue. Pero necesitamos leer con atención esto. Judá dice que en ese momento lo que hizo Judá no fue regresar al valle de Hebrón, donde estaba su padre, en donde se supone que iban a regresar sus hermanos con todas las manadas, sino que se fue a un lugar llamado Adulam. Y era una ciudad en donde era muy importante para el reino cananeo. Aquí nosotros vemos lo que está pasando en el interior de Judá. Un hombre que se ha olvidado de lo más importante que aprendió de su bisabuelo, Abraham, porque llegó de lejos y les hablaba de la promesa de hacerlos una nación importante, de que tenían que tener cuidado de no mezclarse con los de Canaán. Él sabía todo este tipo de cosas, de hecho lo aprendió con su abuelo y también con su padre. A su abuelo Isaac, uno de los siervos de su bisabuelo Abraham, recuerda que se fue, viajó, le consiguió esposa muy lejos porque los patriarcas no se casaron, no se tenían que casar ni mezclar con las mujeres de esa región, Canaán, un lugar pagano, prácticas muy complicadas, y Dios les había dicho esto con claridad. Judá ya nosotros conocemos esto, pero viene de un hogar disfuncional. Su mamá es la no amada, es Lea, es el cuarto hijo de Lea, esa mujer que no es amada, y pues ese núcleo familiar ha de haber sido retante. Solamente tú que vives en un hogar disfuncional sabes los retos que implican estar en un hogar disfuncional. Sabemos también que su padre tenía un hijo favorito que es José. José era su favorito, el amor de la mujer, el amor de su vida. Y bueno, nosotros vemos lo que está haciendo apenas Judá al negociar que lo vendieran. Y el primer paso de Judá es renunciar a su casa, es renunciar a su familia, es renunciar a sus promesas. Se fue a Adulam. Se fue a Adulam y no solamente se fue a pasar el rato. Dice que vio una mujer y a una mujer cananea. ¿Recuerdas la mujer cananea que tenía que Esaú también se casó con una cananea? Nos tiene harta, ¿te acuerdas ese relato? Pues bueno, Judá, uno de los hombres más importantes, renuncia a todo lo que él había escuchado de niño, a todo lo que él había escuchado de esperanzas, de promesas, de lo que no tenía que hacer, y lo podemos notar en un acto rebelde, en un acto en donde se ha olvidado de Dios, de sus promesas, de lo que Dios le había dicho: no hagas, no abras esa puerta, no vayas por esa ruta, te tengo un lugar mejor. Entonces se casa con una mujer allá en Canaán. Vamos más adelante, por favor. Versículo 2, vamos a terminar, dice: allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Dice en el versículo siguiente, dice: cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Versículo 6. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló su primogénito, que es el primer hijo,
su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. ¿Cómo se llamaba la joven? Tamar. Es muy importante esa mujer. Pero era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán, hermano de o sea, el segundo hijo: cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Versículo 9. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso, cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto, y el Señor también le quitó la vida a Onán. Vamos a detenernos aquí. En la vida de Judá, crecen sus hijos, transcurre el tiempo. Te dije que este capítulo, ¿cuánto abarca? Aproximadamente 20 años. Crecen sus hijos, crece su hijo mayor y le busca esposa. La esposa se llamaba Tamar. El narrador quiere decirnos y nos quiere contar la vida espiritual de estos dos hermanos. Nos quiere hacer énfasis. Porque aún que vamos en Génesis y que nos habla de los comienzos, nunca, esta es la primera vez que la Biblia narra que le desagradó la vida de un hombre y lo mata. Nadie, no había pasado eso. Había acabado con Sodoma, una población, con Gomorra, una población de pecado, pero jamás había referido, ¿sabes qué? Él era tan perverso que el Señor le quitó la vida. Nos quiere decir el narrador la calidad moral y espiritual de Judá. Ahí ya tú notas las consecuencias, las malas decisiones de lo que está pasando de un hombre que ha olvidado a Dios, sus promesas y las indicaciones. ¿Ok? Aquí nosotros nos enfrentamos con cosas culturales, cosas que para nosotros, ¿y eso qué? Para poder entender esta narración, esta historia y estas verdades. En la historia de ellos, una mujer viuda quedaba en una condición tan vulnerable que podría morirse de hambre, porque el esposo lo era todo para las mujeres en ese tiempo. Muere el esposo y se acabó todo sostén. Quedaban en situación de indigencia, de calle. Era una situación muy complicada. Por eso, como costumbre que posteriormente se hace ley, es que el hermano que le siga le tiene que dar un hijo del hermano fallecido si es que no tuvo ningún heredero. Eso es lo que nosotros estamos hablando y viendo aquí. Entonces es el caso de se muere sin tener hijos. Tamar queda totalmente vulnerable. Sí, ahí va, el bulbo ahí va. Queda totalmente vulnerable. Y como costumbre, y para no dejarla en indigencia y también para cuidar la descendencia, le pide a su hermano que sigue, que es Onán, que tuviera un hijo con ella. Eso era perfectamente normal, aceptado, y así se realizaba. Lo que se buscaba eran varias cosas: proteger la indigencia de esa mujer que era viuda. Si tú recuerdas, hasta hay leyes en donde se trillaban los campos y a las viudas les daban permiso de recoger lo que quedaba. Era una situación tan complicada que se les daba permiso a las viudas que quedan vulnerables de ir y pepenar lo que quede. Imagínate la situación tan complicada para una viuda. Así era la situación en ese entonces para la viuda. Entonces pasa esto. Onán, el segundo hermano, la casan con él para poder tener hijos. Esos hijos no le iban a corresponder a él. Esas herencias, esas cosas no le iban a corresponder a él, porque su hermano murió sin tener heredero. Ahora le iban a tocar
ese hijo le iba a tocar herencias que aún contra él mismo se amenazaban. Nosotros acabamos de escuchar cuál fue la estrategia que escogió Onán, pero a Dios no le gustó esto. Y también muere Onán. Y sigue Tamar, sigue sin hijos, pero falta un tercero. ¿Qué crees que pensó Judá? No, pues Tamar está salada, ¿no? Que la caso mangos. Judá desconfió y le dijo: ¿sabes qué? Espérame a que Sela crezca, está muy chiquito, déjame que crezca, que crezca para que te cases con él. Pero Judá no, se la doy a Tamar, no hombre, no se la doy. ¿Qué le pasa si se la doy a Tamar? Se muere. Ve la situación tan cegada de parte de Judá de ver la maldad de sus hijos. Pensaba que la culpa era de Tamar, pero no murió por culpa de Tamar. ¿Por qué murió el primer hijo? Por su pecado, por su perversidad. El segundo, por su pecado, por su perversidad. Pero pensaba Judá, su papá, pues que Tamar era la de la culpa, ¿verdad? Aquí se vuelve algo súper complicado. Nuevamente volvemos y decimos: Judá, un hombre que está en Adulam, en Canaán, casado con una mujer cananea. Pero la promesa de Abraham, ¿qué era la indicación que tenía que darles a todos los descendientes? ¿Cuál era la indicación? ¿Recuerdas cuál era la promesa? Multiplíquense, llenen la tierra, porque van a ser un pueblo grande, numeroso, etc. A Judá no le interesó las promesas de Dios. Al restringirle lo que nosotros vamos a leer, y vamos a leer qué hace con todo esto. Vamos en el versículo siguiente, por favor, de Génesis 38, versículo 11. Génesis 38, 11. Entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera: vuelve a la casa de tus padres y permanece viudo hasta que mi hijo Sela tenga edad suficiente para casarse contigo. Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus hermanos. Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Versículo 12. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Hira, el adulamita, subieron a Timná para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar: mira, tu suegro sube a Timná para esquilar sus ovejas. Tamar ya sabía que Sela había crecido, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió con un velo para disfrazarse. Luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaim, la cual está rumbo a Timná. Judá la vio y creyó que era una prostituta, porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo, sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo contigo?, preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito?, preguntó ella. ¿Qué clase de garantía quieres?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó, después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Si hay algo que me duele como consejero es que, y lo que estamos aprendiendo es, yo sé que tal vez no estamos llegando y viendo lo que Dios hace en ese vacío cuando nos olvidamos de Dios. Pero lo que he encontrado y que me da tristeza es que nosotros podemos identificarnos con Judá. ¿En qué nos podemos identificar? Tal vez una familia disfuncional, tal vez heridos
porque nuestro padre no tuvimos esa conexión como no la tuvo Judá, por tener el hijo favorito, por ser el hijo de la madre que no amaba, por muchas razones. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una justificación de por qué nos vamos a alejar de Dios, por qué hemos decidido vivir ese vacío. Y esa razón y esa justificación nos es válida. Pero lo que nosotros leemos en las historias de hombres y mujeres que deciden esto, solamente vas a ver dolor y más dolor y más dolor. Nosotros lo leemos, pero que se te muera un hijo, que se te muera el otro, es doloroso. Ya llegamos al punto de los 20 años, después van a narrarse 3 meses más de todo esto. Ahora Judá está viudo. Judá está viudo y él decidió no hacer caso a las promesas de Dios. Una, le prometió a Tamar, cuando crezca mi hijo, es decir, la dejó sin casarse. Ella no podía casarse porque si se casaba, oye, tienes ya un compromiso con mi hijo, ya estabas desposada para mi hijo, pero esto nunca iba a suceder. Tamar lo entendió que nunca iba a suceder, porque ya pasó el tiempo, ya creció el hijo y no se le daba. No le importaba a Judá multiplicarse. Y segundo, también no le importó a que Tamar le fuera como le fuera, aunque fuera viuda. La envió a la casa de sus padres. Se ve una actitud humilde de parte de Tamar. No era común que se regresara acá nosotros entendemos, ¿verdad? Porque en nuestra cultura, ay mamá, otra vez ahí vengo, me das chance mamá, no salió las cosas así. Nosotros podemos vivir en nuestra cultura así, en aquel entonces no. Era riesgoso, era mal visto, era mal. Nosotros también, el capítulo 38 también nos deja ver varias cosas. Que las viudas usaban cierta vestimenta. Dice que se quitó la vestimenta de viuda y se puso un atuendo. Otro atuendo, cara tapada, ahí ya nosotros podemos ver, ¿verdad? No están solamente los ojos. Y eso era un asunto que se reflejaba como prostituta. Nosotros, el narrador nos deja ver a una Judá entrar a las prácticas paganas de Canaán. ¿Sabes cuáles eran esas? En Canaán se practicaba lo que es la prostitución en los templos. Sus dioses, según los cananeos, les daba la fertilidad de sus cosechas, la fertilidad de sus animales, y para que esto sucediera, pasabas, tenían relaciones sexuales con las prostitutas de los templos. Y ese era un acto de adoración para que le caiga fertilidad a tu tierra, a tu ganado. Era eso. Nosotros podemos ver a Judá en los tiempos de Esquila, que ya entra aún en esas prácticas. Y no fue una situación de que estaba viudo y una necesidad sexual. También nos enseña la Biblia que ya estaba entrando en una práctica de confiar en que la fertilidad de sus ovejas, porque fue a la esquila, es decir, que quitan la lana a sus ovejas, ahora no se debía a Dios. Fue muy arriesgado para Tamar. Tamar era su nuera, se conocían su voz, conocía sus ojos, conocía a Tamar. Imagínate el riesgo para Tamar de ser cachada, de ser sorprendida, disfrazada de esa manera. Pues Tamar, en su condición tan difícil, pues aventó el riesgo. Me imagino como pues es esto o nada, un riesgo muy complicado. Pero nuevamente ves la degradación en el corazón de un hombre, de los 12 que van a convertirse en tribus, de cómo se ha olvidado completamente de Dios. Ves cómo se ha degradado, ves sus convicciones, ves lo que está pasando, y ese momento y ese encuentro, Tamar queda embarazada. Lo que nos enseña la Biblia que acabamos de leer es, oye, pues va a la esquila, nos refiere como si no tuviera dinero. Oye, ¿qué me vas a dar? Pues te dejo mi tarjeta de crédito, te dejo mi INE y cuando regrese te doy mi pago y me lo das. Prácticamente su bastón, lo que estamos hablando era eso. Era una identificación, era autoridad, era para lo que nosotros representaría. Te doy mi tarjeta, te doy y yo te aseguro que vengo.
Tú a veces has hecho esto, ¿no? En la gasolinera, ¿no? Oh, déjeme, se me olvidó. Oye, mira, te doy. Y quieres darle algo de valor para regresar. Eso es lo que estaba pasando con Judá. Tamar queda embarazada. La pregunta es, ¿y Dios en dónde está? Este es uno de los capítulos más grotescos, sexualmente hablando, que la Biblia narra de sus libros. Hemos escuchado cosas no fáciles de escuchar, es fuerte. Estamos hablando de Judá, el cuarto hijo, un hombre que ha olvidado a Dios. Y yo quiero que pienses en ti. ¿Qué has hecho en ese periodo de vacío, de olvidarte de Dios? Hoy nuestra cultura nos ha dicho que Dios es los domingos, un espacio. No nos ha dicho que Dios es alguien que se le honra, venera, busca, ama todos los días. Que Dios está esperando y anhelando que tú lo busques de mañana para poder orientarte en tu día a día. Yo quiero preguntarte, ¿a qué te está sabiendo ese espacio vacío que te has olvidado de Dios? ¿Te sabe bien? ¿En qué espacio estás? O también en ese espacio en donde hemos perdido nuestro primer amor, que Jesús nos enseñaba a poder recuperarlo. Pues bueno, Tamar queda embarazada. Por cuestiones de tiempo, quiero comentarte que queda embarazada. Judá se entera de que queda embarazada Tamar. ¿Y qué crees que hace Judá cuando se entera de que Tamar estaba embarazada? Ay, mírala, esta facilota. Sáquenla y quémenla a Tamar. Sáquenla y quémenla. Él no se acordó. Yo la dejé desprotegida, desprovista, nada. Sáquenla y quémenla. Sirve que ya se puede casar con alguien más. No sé qué estaba pensando Judá. Sáquenla y quémenla. En el trayecto de sacarla y quemarla por haber quedado embarazada, sacó la del lector, sacó la tarjeta. El dueño de esto es el que me embarazó. Y le dijeron, oye Judá, que es el dueño de esto. Híjole. Y Judá expresa, ella es más justa que yo. Este encuentro, familia, vas a darte cuenta que Judá va a cambiar en la historia subsecuente. Esta historia, este momento, la dueña de esto es quien me embarazó. Para Judá, tú y yo vamos a ver un Judá diferente. Un Judá que va a ir abandonando ese vacío y se va acercando a Dios. Un Judá que es confrontado y que dice, yo juzgándola, queriendo quemar, y salió más justa ella que yo. Yo la olvidé, yo la dejé vulnerable, yo no le cumplí. Para Judá significó mucho esto de enterarse. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Quiero que vayamos más adelante, por favor, de estos niños, porque son muy importantes. Son atípicos también. Ya los versículos del 22 al 26 es lo que te platiqué. Lo puedes leer en casa, puedes darte cuenta que es eso. Vamos al versículo 27. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que esperaban gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca. Órale, rápido. Y anunció, este salió primero. Verso 29. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya, ¿cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Luego nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Sera. Así son los nombres de la versión que tengo, que es la Nueva Traducción Viviente. Está interesante, ¿verdad? Saca la mano, le abrió el nudo y salió el otro. Fares significa el que abre brecha, y vaya que la abrió. Y después nace su otro hijo con el cordoncito. ¿Qué onda? ¿Me ganaste? Ok, nace. Tamar, ahora que no se casó con el hijo menor, tuvo hijos de Judá.
aún en la ley y en las costumbres de ese tiempo, esto era permitido, que el propio, que su nuera y él pudiesen tener esto. Pero el narrador aclara, él no sabía que era ella cuando se metió con ella. Solamente esa vez lo hizo y nunca jamás. Aunque no era malo, el narrador aclara esto. Fer, se acabó 38. ¿Y qué? ¿Y dónde está Dios cuando uno se olvida de Él? Vamos a Mateo, por favor, Mateo capítulo 1. Mateo 1, versículos del 1 al 3. Mateo 1 dice lo siguiente. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre ¿de quién? De Fares y de Zera. Entre paréntesis, la madre fue Tamar. Versículo siguiente, ya después dice: Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, etc. Tamar, una mujer cananea, una mujer tratada así, está en la lista de la semilla de donde vendría el Mesías. Una vida que se olvidaron de Dios, una vida en donde hicieron lo que quisieron, pero Dios siendo fiel. Y vaya a qué nivel, ¿te das cuenta? Tamar fue alguien de donde vino Jesús. Igual Fares y Zera. Familia, si hoy estás en tu vacío, lo que yo quiero decirte es que Dios, aún en ese olvido, está actuando a tu favor. Está actuando en cumplir sus propósitos favorables para ti y para tu familia. Judá no lo merecía, pero Dios es bueno y es fiel. Él prometió en su momento: voy a cuidar una línea donde descenderá el Mesías. Y en ese hijo que se fue a Adulam, en ese hijo que se casó con la mujer que no se debería de casar, y todo lo que ocurre, de ahí viene Jesús dentro de su línea. De hecho, hay 4 mujeres en la línea y la descendencia de Jesús que sabemos que no deberían estar ahí, que eran cananeas, otra moabita. Ninguna de las mujeres podríamos decir que lo merecían. Nadie lo merecemos. ¿A qué voy? ¿Cómo quiero concluir? Quiero concluir con varias cosas, familia. Ese Dios que gobierna, cuando nos olvidamos de Dios, no queremos acercarnos porque decimos: Dios está enojado, Dios me va a castigar, Dios me va a decir hipócrita, Dios me va... Un montón de cosas que pensamos, que nuestra cultura, que la gente, porque no conocemos el amor y el carácter de Dios, no nos acercamos a Dios cuando estamos en nuestros peores y queremos decir: ahora quiero seguirlo. Pensamos que Dios está molesto, está distante, está indiferente. Pero lo que nos enseña Génesis 38 es que Él está construyendo cosas favorables aún en nuestro olvido. Eso se me hace increíble. Es como si tú tuvieras un hijo perdido, un hijo rebelde, un hijo que te ha dicho, te ha hecho: papá, yo no quiero. Y tú le estás guardando para la beca, para que cuando estudie. A ese hijo que ha hecho, que ha dicho. Y tú estás guardando a cosas porque para ti tu amor no ha cambiado, tus planes no han cambiado, tu corazón está ahí. Todos tenemos una historia que nos puede hacer sentir y hemos querido agarrar la brecha, pero yo te quiero pedir: renuncia a esa brecha. Renuncia a que tu vida estés olvidándote de Dios. Esta es una invitación de Dios que te dice: mira mi carácter, mira quién soy yo, mira lo que construyo aún en tu olvido. A mí me gustaría estar cerca de un Dios así.
Es un Dios que tiene un amor incondicional. Lo que entendía perfectamente Pablo, es lo que entendía perfectamente Pablo, que decía, nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni la escasez, nada puede separar. Es eso lo que capturaba el apóstol Pablo. Y es eso lo que yo quiero transmitirte, que aún en nuestros peores momentos está Dios. En nuestro vacío de Dios, otra de las cosas que quiero que te quede muy claro es que Dios no está enojado, no te está castigando, porque puedes pensar, ay, se murió mi primer hijo, ¿no? Dios me está castigando porque me casé con una cananea. Oh, el segundo hijo se murió. No, hay una historia de por qué están sucediendo las cosas. Tal vez tú no las conoces, pero no es Dios castigando, Dios torturando, porque sí va a haber un juicio, pero no es así. No es ahí. Dios siempre quiere atraernos. No tenemos un Dios enojado, un Dios que está queriéndonos castigar en ese momento de olvido. Nunca se olvida de nosotros y está permitiendo, a pesar de todo lo irregular, escandaloso, Él está cumpliendo su propósito. Aprendamos a amar, a adorar, a ser fieles a este tipo de Dios. Es increíble que le podamos rendir nuestra adoración, porque sí, no merecemos que en nuestro olvido Dios nos trate con tanta misericordia y compasión. No nos merecemos su amor incondicional. Es algo que Él desea. Y Tamar, esa mujer que lo arriesgó todo, recibió el honor de estar en la línea genealógica del Mesías. ¿Sabes? Cosas parecidas van a suceder en nuestras familias. Grandes cosas van a pasar, aunque no lo merezcamos. Adoremos a este Dios, seamos fieles a este Dios, regresemos a un primer amor, porque este Dios lo merece. Este Dios es así. Acompáñame en una oración. Todopoderoso que estás en el cielo, es increíble tu carácter, es increíble tu corazón, Señor, para con nosotros los pecadores. Somos tan sensibles, es tan fácil para nosotros resentirnos, alejarnos, separarnos, guardarte en un cajón. Padre, a Judá lo tratase de manera extraordinaria. No me hubiera imaginado, Señor, leer que estos dos niños que nacieron de esta manera, Él pensando y buscando, Señor, para su esquila y fertilidad, nacer estos niños, a Fares y a Zera. Queremos agradecerte, Dios, por todo lo que tú vas a mover en las familias aquí representadas que estamos hoy en esta mañana. Lo que tú vas a mover, lo que tú vas a actuar. Aquí pasaron 20 años. Yo te pido que quites el velo de nuestros ojos para ver el grande y admirable Dios que eres tú. Y tener en la seguridad de nuestro corazón que nada nos puede separar de tu amor. Y que tampoco nada puede interrumpir de tus propósitos divinos. Gracias, oh Señor. ¿Quién como tú? Te alabamos y en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.